Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de este podcast llamado Cruzando el Umbral. Hoy, como siempre, me acompaña Lorraine Azul. ¿Cómo estás, Lore? Muy bien, buenas noches, muy contenta de estar aquí. Y hoy nos visita Verónica Espinosa. ¿Cómo estás, Verónica? Hola, buenas noches a todos. Pues bien, a ver, vamos a platicar. A ver, platícanos alguna historia o algo que nos quieras narrar. Sé que traes historias muy interesantes. Ay, sí. A ver, platícanos. Es que luego vamos a platicar de algo que es paranormal, ¿verdad? Ahora que hay tanta información en internet, hay tanta información en las redes sociales de esta idea que tenemos todos de que hay diferentes planos, que nosotros estamos en un plano, en una dimensión, hay dimensiones. Y esta parte que le llamamos paranormal, pues no es otra cosa más que la presencia de personajes de otras dimensiones que se manifiestan en esta dimensión. Así es como yo lo veo, cada quien sus creencias, cada quien sabe en qué cree, cada quien escoge su trinchera y esta es la mía. Y a lo largo de mi vida, bueno, pues yo he tenido mis experiencias que yo no sabía, estas experiencias a que obedecían, hasta que, bueno, con los años he ido estudiando y hemos ido aprendiendo y nos hemos ido informando de cómo funcionan estos rollos de los planos, ¿verdad? Y las dimensiones en las que estamos. Y este fenómeno paranormal, pues no es otra cosa más que la manifestación de personajes en otras dimensiones, ¿verdad? Okay. No nada más me refiero a los que vivimos en la Tierra, porque yo soy fiel creyente que no estamos solos y que hay otros lugares, otras galaxias, otros personajes, y que todos formamos parte de este gran universo o universos. Sí, pues el universo es enorme, así como es. Para decir que estamos solos, ¿no? Así es, eso no es así. Y que a su vez hay niveles, hay dimensiones en esos universos. Y bueno, yo creo en eso. Yo soy fiel creyente que esto es un avatar y que hoy elegimos estar aquí para trabajar, para seguir un proceso en donde estamos aquí para crecer, para aprender, superar algunas cosas y luego, pues bueno, volaremos a otros lugares para crecer, a lo mejor aquí mismo en la Tierra, en otros niveles, no lo sé. En otro personaje. En otro personaje. Sí, yo sí soy fiel creyente en eso. Habrá quien piense hoy que yo estoy loca, pero mi familia de pronto sí piensa que sí, estoy un poquito, no sé si loca, pero que sí tengo mis ideas muy extrañas y bueno, insistiré, cada quien elige su trinchera y lo que le hace sentido a cada quien, creo que es bien válido. Exactamente. Claro. Oye, ¿cómo te surgió esta idea o esta...? Fíjate que yo fui maestra de profesión por muchos años. No soy maestra, perdón, de profesión no, porque yo no soy maestra, yo soy abogada. Pero di clases toda mi vida. Desde muy chiquita, desde mis 14 años como servicio social comenzamos a dar clases. Y yo fui maestra de historia muchísimos años. Saludos si me escuchan mis queridos alumnos, que todavía creo que sí me quieren. Saludos a los alumnos. Con mis alumnos preciosos y alumnas. Y fui maestra de historia y fui estudiosa de la historia porque de verdad me apasiona y me gusta. No por algo daba la clase nada más porque era ciencias sociales y se relacionaba con lo que yo estaba estudiando. Y al momento de estudiar la historia, pues había cosas que no te hacen sentido. Había cosas que decía yo, ay, esto está muy fumado. Entonces a mis alumnos, qué bueno que ya no doy clases de historia para que no me digan nada, yo les decía, miren, están las pirámides, pero yo pienso, ¿verdad? Muy en el fondo de mi alma que esto no lo hicimos nosotros. Pero no vamos a decir eso, los libros dicen que lo hicimos nosotros y vamos a pensar que sí. Y en realidad, pues no creo que lo hayamos hecho. Bueno, al menos nosotros en esta versión en la que nos platica la historia, eso no funcionaba. Y entonces, pues bueno, a investigar, a leer, me tocó dar historia universal, la historia de las religiones, que me parece que también las religiones, pues todas son la misma religión puesta de diferente forma. Y bueno, hay un trasfondo, ¿verdad? Y de que si existía o no, que si se eliminó el tema de la reencarnación o no, y bueno, hay que estudiar esa parte. Como maestra de historia comprometida, pues obviamente había que estudiar de fondo, aunque había que elegir el rigor de
de... la línea, el deber ser. Sí, de lo que el muchacho tenía que aprender, porque había un programa que había que seguir independientemente de mi forma de pensar. Pero bueno, esto me animó mucho a estudiar y a leer y a aprender y a salirme un poco del paradigma, vamos a decir, es un tema de percepción. Pero pues así transcurrió mi vida. Pero un día, y ahora sí viene la historia. A ver. Un día yo estábamos en 6º semestre de carrera. Yo estudié en la Libre de Derecho, estaba con mis amigos, mis queridos hermanos del alma, mis amigos. Y teníamos un examen muy pesado y en la noche, bueno, me dormí relativamente tarde. Pero entonces tuve este sueño muy raro, muy vívido, donde estaba un personaje muy extraño, como de color verde, así, que me aborda y me dice, ay, como la historia de la Navidad, ¿eh? Me llevaba a un lugar, me teletransportó a un lugar y me decía, ay, ¿qué es esto? Y yo, ay, pues esto es el teatro. ¿Y qué hacen aquí? Y yo, pues fingimos que somos otras personas y contamos historias. ¿Para qué? Y yo, es buena pregunta, pues para divertirnos, supongo. Y entonces ahí decía yo, ay, sí, pues ¿por qué hacemos esto? Es cierto. Y entonces me llevaba a un restaurante y entonces, ¿y esto qué es? ¿Un restaurante? ¿Y para qué? Pues para comer, pero ¿por qué se sientan a comer? O sea, para platicar, para convivir, no lo sé, o sea, y entonces me empezó a cuestionar muchas cosas. Llegamos a un teatro, llegamos a un cine, llegamos a un restaurante, de lo que me acuerdo más, a un parque, a un concierto de música. ¿Cómo le explico? ¿Qué es esto? Música. ¿Qué es eso de la música? Y yo, pues, como hablar, pero entonadito. O sea, ¿cómo te explico? ¿Pero para qué? Pues, para divertirnos. O sea, ya no sabía yo qué explicación dar, porque honestamente todo era para divertirnos. Y entonces, toda la noche estuvo así. Me levanto muy cansada. Y dije, ¿qué fue ese sueño? Esto fue un sueño. O sea, esto es la cosa más rara que me ha pasado en la vida. Estoy mal. Dije, no, lo primero que pregunta uno cuando sueña esas cosas es ¿qué cené? Porque ha de haber yo cenado muy pesado o estoy muy estresada por el bendito examen, porque sí estaba muy estresada por el examen. Llego a la facultad, están todos sentados en las escaleras esperando entrar al salón y antes prendo la tele y escucho en el noticiero, nunca se me va a olvidar, que había luces en el Cerro de las Mitras que se estuvieron presentando y dije, sí tuve un contacto extraterrestre, ya sabes, ¿verdad? Ajá. No manches, si era. Porque esto estuvo muy cañón. Entonces yo ya iba en mi carro. Sí fue un contacto extraterrestre, estoy segura. Ya voy en mi carro, llego muy feliz, están mis compañeros y les dije, ¿qué creen? Y yo traía una cara, o sea, la ojera hasta acá. Oye, se te ve muy mal. Y dije, es que anduve toda la noche juerga, porque ¿qué creen? O sea, tuve un contacto extraterrestre. Bueno, todavía se han de acordar estos. Uh-huh. Bueno, hasta la patita movían de la carcajada que tenía. Y yo, es que se los prometo, vean la ojera, o sea, es que estoy muy mal, porque toda la noche tortilla y vengo bien cansada. Uh-huh. Y el examen, o sea, yo muy estudiosita, siempre muy aplicadita. Y ahí quedó. Estoy hablándoles que yo estaba en 6º semestre y yo que tendría 19 años. Una historia X en la vida, todavía se reían de mí, se seguían riendo de mí. Bueno, yo al que le contaba mi contacto extraterrestre, todo el mundo se moría de risa. Y ya decía yo, no, esto no jaló. Quién sabe, a lo mejor ni existió. Pero entonces pasan los años, me caso, 10 años de casada, no más. Eso fue como hace 6 años aproximadamente. Me dice una buena amiga, oye, deberías de leer un libro que se llama, creo que El secreto de Eva, una cosa así. Está buenísimo, es una cosa que tiene algo de verdad y algo de ficción y deberías de leerlo. A mí no me gusta leer la novela, yo no soy de novelas. Yo leo historia, yo leo desarrollo humano, leo este tipo de cosas de las dimensiones, pero yo no leo novela. Le dije, es una novela, yo no voy a leer novela, yo no leo novela. Sí, es que está muy bueno. Bueno, ándale pues. Oye, empiezo con el libro, muy fumadito, muy fumado el libro. Y dije, no, esto está muy raro. Pero luego ya empiezo a entender el libro y todo estaba muy bien y estaba en la noche. Estábamos leyendo mi marido y yo, siempre leemos él en su lado y yo en el mío, y estaba muy sentada yo con mis lentecitos, muy puesta. Y sí, entonces los extraterrestres, sí. Y estos son los extraterrestres que hay. Y yo veo el libro.
doy la vuelta a la página y el fulano con el que yo estuve esa vez, ahí estaba puesto en el libro, pintadito, dibujadito, como un tipo extraterrestre. ¿Y nunca habías visto ese libro? No. Entonces mi reacción fue cerrar el libro y dije una mala palabra, no voy a decir. Volteé y vi a mi marido y le dije, no me digas, no sabes, o sea, es que, mira, chinita, o sea, de todos. Dije, es que no te puedo explicar lo que estoy sintiendo en este momento. Y le dije, ¿te acuerdas de mi contacto extraterrestre? Y se muere de risa mi marido, ¿verdad? Y le dije, es este es el fulano con el que estuve toda la noche de juerga, que está aquí. Es que no te lo creo, te lo juro, te lo prometo. O sea, yo no lo podía creer. No puedo entender cómo alguien pudo haber dibujado algo, un personaje con el que yo estuve. Idéntico. Dije, ¿quién escribió este libro? El que haya escrito este libro también lo vio como yo lo vi. Y entonces dije, entonces lo mío sí fue verdad. Porque entonces... Es que sería demasiada coincidencia. No hay casualidades. Sí. Yo he entendido en esta vida que no hay casualidades. Y entonces desde entonces ha sido como que, wow. O sea, me pasó, ¿por qué me pasó? ¿Para qué me pasó? ¿Qué quiero aprender con esto? ¿Por qué yo? Luego te haces muchas preguntas, ¿verdad? Y entonces dije, bueno, pues igual estoy en un despertar espiritual, algo, porque yo ya estaba en esa época en un despertar espiritual. Por eso leí ese libro y dije, esto tiene que ser parte de un trabajo que yo tengo en un momento dado que hacer, ¿verdad? Y de ahí pues ha sido un cúmulo de detalles y cosas que me han sucedido. Y bueno, pues hay cosas que de pronto ya no platico porque pues sí, puedo hacer locura, pero esa sí estuvo muy chistosa. Dije, nada, o sea, y yo todavía pienso, digo, ¿y por qué me trajo de juerga toda la noche? O sea, ¿qué necesidad tenía? Yo presentaba al día siguiente y la verdad batallé bastante con mi examen. Me hubiera agarrado un fin de semana, ¿verdad? Me agarró 3 semanas, o sea, eso no se hace. Y con exámenes. Sí, él debería de saber que eso no se hace. Entonces, yo dije, a la próxima que me agarren, si me agarran, pues me agarren en fin de semana, porque yo sí ando bien ocupada, la verdad. Ajá. Entonces, ahorita ya no, porque estoy estudiando maestría, entonces en fin de semana tampoco. Ahí búsquense a alguien más. Yo pienso que sí le dejé las cosas muy claras, porque ya nunca más me volvió a suceder. Hasta hace poco tuve otra experiencia, que estaba yo acostada en la cama y estaba mi marido abajo grabando justo, porque él también graba podcast y cosas de estas. Y entonces abro el ojo y veo, está la cama del lado de él, pero en la parte de los pies veo algo como con tentáculos de color naranja con blanco, como flotando, como una... no es una anémona, es la otra. Estas de las de Bob Esponja, ¿cómo se llaman estas cosas que son así con tentáculos? Hablando de Bob Esponja, Lore. Ya sé. Fanática Bob Esponja. Como una medusa. Una medusa. Hace cuenta como una medusa, pero como más, como una mezcla entre una medusa y un pulpo. No sé cómo explicárselos. Raro. Se me salió el corazón. Y si me dicen, es que estabas dormida. No, yo les prometo que no estaba dormida. O sea, de repente se apareció y yo lo primero que dije, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Fum! Pero no desapareció así de desintegró, sino ¡fum! O sea, como si se abriera algo y se fuera. Flotando. Sí, no es así, desapareció, así como desintegrándose, ¿no? Como si algo se abriera. Se lo tragara. Y se fuera. Como si algo estuviera ahí y se fuera. Y se me salió mi corazón. Se me salió. Mira, te lo juro que yo sentía que iba a explotar. Okay. Del miedo, pero mi reacción no fue correr, mi reacción fue quedarme sentada y decir, ¿qué es eso? 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 Entonces empecé yo a decirlo conforme iba acelerando mi corazón. Y fue rarísimo porque no se desintegró, o sea, simplemente algo se abrió y se fue. Y dije, bueno, no me dijo nada. No le vi ojos ni nada. Yo nada más vi que estaba flotando, pero así como te estoy viendo a ti, así lo vi. Así, de real. Todavía hay gente que me dice, es que estabas dormida. Sí estaba acostada, pero no estaba dormida. Sí. Y estaba en un proceso muy raro de mi vida porque yo tuve cáncer y en esa época había regresado el cáncer. Entonces,
Bueno, que no regresa el cáncer, porque yo creo que no. Bueno, no voy a decir porque luego me pueden tirar de locas, pero vamos a decir que regresó el cáncer. Aquí siéntete libre, Sí. o sea, aquí todos estamos locos, entonces no te preocupes. Vamos a pensar que regresó el cáncer, entonces en esa época estaba yo en ese proceso que había regresado el cáncer. Y entonces todo el mundo me dice, es que estabas muy estresada porque regresó el cáncer. Que el cáncer vino y se fue. Vino y se fue. ¿Puedo preguntarte si no te incomoda el cáncer donde se desarrolla? Fue cáncer de colon en su momento, el primero, y luego me lo quitaron, tuve quimio, y luego a los 3 años regresó, y luego se fue. No regresó al colon, regresó entre el ovario y el colon en una parte ahí como que estaba en medio, pero pues así como vino se fue. Pero, y yo feliz, porque Claro. ¿se fue a raíz de los tratamientos o por qué crees tú que se No, haya ido? no, me trabajé. ¿De qué forma? Con mis coach, con mi maestro espiritual y con mi coach, y él creo que ellos me llevaron de la mano, sobre todo yo ya vengo trabajando desde hace muchos años, porque nadie podemos solos, muchachos, todos necesitamos ayuda. Claro. El que piense que puede solo, le tengo noticias, no. Porque yo luego sale todo al revés sí, y haces sí, todo al revés. sí, no jala. Sí. Eso no jala. Entonces hay que necesitamos ayuda, tantito sí, y yo luego no lo quiero recomendar a mi coach Rodolfo, porque luego me dicen, ¿cuánto tiempo tienes con él? 15 años, 16 años, y todavía estás con él. No, es que no es así, o sea, es un seguimiento, hay que seguir trabajando. ¿Pero qué tiene que ver que tengas 16 años? Porque hay quien piensa que los coacha que nada más cuando tienes el problema y ya. Sí, No, o sea, es como una terapia y yo pienso que todo el tiempo hay cosas que aprender, hay cosas que sanar, hay cosas en que crecer y no hay un tiempo delimitado para decir ya estoy bien, no, es que no es ni siquiera es que estés mal, es que es parte de crecer y de querer ser mejor persona, creo yo. Sí, claro. O yo así lo aplico. Entonces, a mí también y luego me choca porque hay gente que mi analista, tengo también como 15 años con él y es como, ¿y tú no te da de alta? O sea, sigues loca y Sí. yo... Todavía te da. Y seguiré. Sigo loca, orgullosamente. Mientras él me Así vivo reciba, bien. seguiré. Sí. Soy feliz así. Sí, claro, porque es como yo siempre digo, hay que tocar tierra, con él es tocar tierra y vas cada vez que necesitas, ya no es como que cada 15 días, cada mes, o sea, yo siempre utilizo la palabra, ocupo a acomodarme, voy y lo veo, ¿verdad? Y entonces en ese momento hice un trabajo muy fuerte con él, de sanación, porque yo sí creo que tenemos la capacidad de sanarnos en un instante, como él sí me lo dijo, es que es un instante y lo comprobé. Y sí, fue en un momento, en una terapia que tuve con él, así, en ese instante, y lo sentí. Y todavía no lo creí, aunque lo sentí, me esperé hasta tener mi PET, mi segundo PET, mi tercer PET, o sea, mi oncólogo precioso, César González, que lo adoro, dice, es que los milagros existen, porque sí tenemos esa capacidad. Creo yo que este avatar tiene cosas que todavía no hemos podido nosotros descubrir, que todavía podemos nosotros manipular. Y bueno, pues me pasó y fui la más feliz, pero en esa época estaba entre que me diagnosticaron y estaba esperando los papeles del seguro para operarme, porque me iban a hacer histerectomía y me iban a quitar todo. Ya no sabíamos el caminito, era histerectomía y luego quimio. Justo estaba en esa época trabajándome muy fuerte y pues me pasa eso. Y entonces les digo, no, oigan, no, esto no son coincidencias, por favor. O sea, algo yo vi, no sé qué, por qué, para qué, no lo sé. Pero sí se me salió el corazón. Y ahora, por ejemplo, pues estaba mucho más atenta a las señales, a los detalles, a todas estas cosas de las que hablan las redes, ¿va? De las dimensiones, de nuestros guías que están siempre ahí pendientes y ayudándonos, y que se manifiestan de diferentes maneras. Yo sí creo que tenemos unos guías. Hay quien le llama ángeles, hay quien le llama guías, hay quien le llama, no sé, le han llamado de tantas formas. Pero sí tenemos guías que siempre nos están y se manifiestan. Y esas manifestaciones son las que de pronto les llamamos paranormales. Ok. ¿Qué
aparte de la medusa que viste, ¿alguna otra cosa se te ha manifestado? No, pues muchas cosas. O sea, a partir de ahí, yo dejándome guiar por, valga la redundancia, por mis guías, pues sí, hay cosas que empiezan a tener sentido, a manifestarse abiertamente, como desde un detalle, una pluma, que aparece de repente, o un bulto de plumas. Cuando no crees, ellos se vuelven muy evidentes. Estos guías se aparecen en forma muy evidente. Lo que pasa es que nosotros siempre le queremos buscar toda una explicación. No, es que vi un nido de palomas que se deshizo y casualmente cayó en mi patio y se juntaron todas las plumas ahí. ¿Dónde está el nido de palomas? ¿Y cuántas palomas necesitas desplumar para tener la cantidad de plumas que tienes aquí? Me pasó, por ejemplo, una vez tuve un momento y al llegar a mi patio yo preguntaba, ¿esto fue real? ¿Qué me está pasando? Y ahí estaban. Pero entiéndame, muchachos, llené una bolsa de plumas. No era una pluma, era una bolsa de plumas. Una bolsa. Que luego dije, qué mensa, ¿cómo no le tomé foto? Porque estaba tan abrumada, tan conmovida. Esa era la palabra. Estaba tan conmovida que no podía. Estos seres espirituales siempre están para ayudarnos, y a veces les tenemos miedo, a veces pensamos que es alguien maligno y que viene y que nos va a hacer. No. Son manifestaciones abiertas para que tú empieces a entender que hay cosas que tienes que arreglar. Pero es que como no estamos acostumbrados, se puede decir, a tener ese tipo de presencias o algo así. Es una sensibilidad, fíjate, es como estar conectados. Es una forma, hay quien le llama intuición, por ejemplo. Es que insisto, no importa qué trinchera escojas, porque aquí es importante que las personas que nos ven, nos escuchan, entiendan que se vale decir, lo mío es intuición, es premonición, lo mío es los ángeles, lo mío son seres de luz, lo mío son espíritus, como le quieras llamar. La idea es que estés conectado, no importa cómo le llames, la idea es que tengas esa sensibilidad para poder entender. Entonces, cuando tú pides que te den guía, quien sea, si yo necesito guía, tienes que estar atento a las señales. Y las señales llegan si tú estás en el mood. Pero si tú eres de las personas que eres escéptica y dices, yo no creo en nada. Con mi marido es súper escéptico. Y cuando vio la cantidad de plumas, le dije, ahora sí dame una explicación a las plumas, compañero. Usted que no cree en nada, explíqueme de dónde vinieron la cantidad industrial de plumas que tenemos aquí. ¿No hubo explicación? Pues no. Ay, es que a lo mejor las palomas, palomas, y ¿cuántas palomas necesitamos de quitarle las plumas a las palomas para tener esta cantidad de plumas aquí? Es que es una cosa muy impresionante. O sea, son cuestiones de ver. Les voy a platicar otra historia. Me acaba de pasar. Mi mamá tiene leucemia. Y entonces mi mamá estaba sentada en la sala. Tenemos 2 cubos. Está el sillón individual, 2 cubos que están pegados a la pared. El sillón de 3 plazas y el sillón de 2 plazas. Porque pues es una casa así de... Ahorita ya no se usa así, pero así es la casa de mis papás. Y entonces estábamos... yo tengo una buena amiga que se conecta con el otro plano. Y bueno, por ahí en un día que estábamos en una conexión, apareció mi abuela. La historia de mi abuela es la típica historia de abuela. Ella hacía unos polvorones, le llamaba a ella, pero son hojarascas deliciosos, porque ella era buenísima para la cocina. Y entonces está así como las películas, ¿no? Abuela, dame la receta de los polvorones. La receta es... Y así literal. O sea, nunca nos dio la receta. Bueno, a mí sí me la dio una vez, pero dije, abuelita, se la estás dando a la persona equivocada, porque yo no cocino nada, yo hago contratos, va. Yo como Lucerito, ella canta, yo hago contratos. Nosotros no bordamos, ni cocinamos, ni hacemos nada. Y entonces le dices a la persona equivocada, gracias, pero yo nunca voy a hacer eso. Y entonces tengo una prima que es muy guapa para la cocina. Y entonces ella, la receta de los polvorones. Y yo, pues no la tenemos.
Oye, pues aparece mi abuela en una conexión. Dice, aquí está una señora así, así. Yo, es mi abuela. Y entonces yo jugando, porque siempre la hacía reír mucho, le decía, abuela, tus polvorones, ¿dónde quedó la receta? O sea, fue lo primero que le dije. Y dice, no, pues dice mi amiga, pues acaba de soltar la carcajada, ¿verdad? Y entonces mi abuela contesta, en un recetario. Y dije, de ahí quedó. Oye, pues le hablo a una tía A, tía B, tía C. Oye, un recetario. Y mi abuela, no, un recetario. Mi mamá, no, pues no. Entonces estábamos sentados ahí en la sala hace 3 semanas, 4 semanas, una cosa así. Recién acaba de pasar. Y entonces mi mamá estaba con su oxígeno puesto y platicando, de repente veo pasar un ratón de este tamaño. Por la orillita. Y yo, ¿qué es? Yo, mamá, un ratón. Mi mamá me va a matar ahorita porque estoy contando esto, porque para ella decir que hay un ratón en su casa es lo peor que puede pasar. Y dijo, Verónica, no cuentes esta historia, te lo pido, te lo suplico, porque un ratón en mi casa no existe. Yo, mamá, lo lamento, pero es real. Y el ratón, entonces ya sabes, mi mamá y yo brincamos al techo y entonces acomodo a mi mamá en la escalera y le pongo con su, trae su oxígeno de compresor de esos de mochilita. Okay. Sí. Entonces lo pongo ahí con la mochilita y mi mamá ya no sabía de ella porque ella no puede con el ratón. Y entonces mi papá y yo armamos una estrategia, ¿no? Entonces se metió a tu sillón. Tú levantas el sillón, él agarró una escoba, yo la otra escoba, abrimos la puerta. Tú lo empujas, yo lo empujo. Y sacamos el ratón y se va el ratón. Estrategia lista, sí, yo muerta de miedo, yo no puedo, pero mi mamá estaba ahí, o sea, yo por mi mamá, yo hago lo que sea y me aguanto el miedo. Y yo, no te preocupes, ahorita acabamos con el ratón. Efectivamente, mi papá levanta, sale el ratón corriendo, se va hasta la puerta. Estoy a punto yo de empujar el ratón a la calle y se regresa y se mete en los 2 cubos que están ahí. Hay 2 cubos ahí, de esos cubos que son huecos, que mis papás tienen luego de pronto, porque luego somos un bulto los que nos juntamos y no cabemos, y entonces tienen esos 2 cubos para sentarnos. Le digo, papá, se metió a los cubos. Estoy segura. ¿Qué tiene el cubo abajo? No, pues descubrimos que el cubo abajo tiene una telita y dije, ahí se metió el ratón porque no caminó para acá. ¿Qué hacemos? Ya sabes, en la histeria. Saquemos los cubos a la calle, abrimos el cubo, se sale el ratón y ya. Sí, cierto. Y ahí mi papá y yo empujamos los cubos, cerramos la puerta y entonces volteamos los cubos para que se saliera el ratón. Y sorpresa, los cubos estaban llenos de cosas. Me va a matar mi mamá. Pero llenos de cosas. Ajá. Lo que no sabía dónde ponerlo, lo ponía ahí. Ok. Me va a matar. Mamá, lo lamento, pero sí estaban llenos de cosas. Y adivina qué salió primero. El recetario. Un recetario. Gracias al ratón. Y me siento a ver el recetario y digo, ¿qué es esto? Viejo. Mi abuela nunca dijo mi recetario, dijo, hay un recetario. Claro. Y justo esa lectura estuvo en la sala de casa de mis papás. O sea, estaba ahí el recetario. Cuando dijo hay un recetario, era ahí el recetario, porque estaba en la sala. Y le digo, mamá, ¿qué es esto, mamá? Dijo, mira, un recetario, y ni me acordaba que lo tenía. De hecho, el recetario lo escribí yo. Dice mi mamá, no es ni siquiera de tu abuela, es mío. Y entonces, ¿dónde lo abro? Polvorones. Y la receta. Le tomo foto y se lo mando a mi prima. Y le dije, un regalo desde el cielo solo para ti, con todo mi amor. Mi abuela te lo manda. Mándame polvorones, porque vive en Houston. Mándame los polvorones cuando puedas. ¿Y mandó al ratón? El ratón nunca apareció. Ajá. Y pusimos trampas y más trampas y más trampas. Y la muchacha, pues aquí no hay indicios de que haya ningún ratón. Pienso que era un ratón mágico. Claro que en el corte A, yo ya tenía a mi abuela aquí en mi mente atacada de risa. Porque le dije, abuela, con un ratón, ya ni la muelas. Cuando sabes que mi mamá y yo no podemos con los ratones, o sea, ¿por qué haces eso? Ajá. No, yo veía a mi abuela a carcajada abierta. Porque mi mamá, al día de hoy, ay, me va a matar porque diga eso, pero el día de hoy sigue angustiada porque no ha encontrado el ratón. Okay. O sea, mi mamá todavía camina y voltea hacia las orillas para ver. Y yo, mamá, era un ratón mágico, no lo vamos a encontrar. Ajá. Sí. O sea, eso no va a suceder. Era para que nosotros encontráramos el... Entiéndeme algo,
eso no iba a suceder. O sea, si eso no hubiera pasado, yo jamás iba a dar con ese recetario. Porque ni siquiera sabías que había algo en los cubos. No, es más, yo hubiera agarrado los cubos, los hubiera tirado completos. Aquí es puro mugrero, ¡fum! Sí. O sea, yo ni por error hubiera podido pensar que mi mamá ahí tenía... De hecho, tenía 2 recetarios. Uno de mi abuela paterna, mi abuelita Estela, que yo soy su doble, ese es otro tema. Sí. Los dobles. Y el recetario de ella, era un recetario de ella. Entonces no había manera que hubiéramos podido dar con ese recetario. O sea, ese vino de allá. Sí, ahora cuando te ibas a imaginar que dentro de un cubo, que es un sillón, teóricamente, no es como un lugar de anaquel, donde vas a guardar cosas, no. Ahí adentro, o sea, no es normal. Y como dices, lo agarras con tu cubo, y si vas a tirar, tiras tu cubo completo. No te imaginas que hay algo adentro ahí, sinceramente. Sí, y como a eso les digo, han pasado muchísimos detalles y entonces todo empieza a tener sentido. Entonces, bueno, eso fue un regalo del cielo, que mi abuela, muy chistosa, muy chistosa mi abuela, la verdad. Todavía me da risa y digo, ay, abuela, bueno, encontramos el ratón, no manches. O sea, ¿por qué nos mandaste un ratón? O sea, mándanos otra cosa más fácil, un gusanito. O sea, alguna oruga, algo más bonito, no sé, una lagartija, esa no hace nada, no había necesidad. Pero tenía que ser un ratón porque si no, no nos hubiera invitado a sácalo, mátalo. No, no queríamos matar, nada más lo queríamos sacar. Sí. Entonces era así porque aparte era un ratón bebé, o sea, era de este tamaño, una cositita. Entonces le digo, papá, es un ratón bebé, pobrecito, es un ratón bebé, no puede morir un ratón bebé. Entonces era así, sí, está bien, no lo vamos a matar, nada más lo vamos a sacar. Pero pues es parte de. Y ahora, por ejemplo, en febrero falleció mi suegra. Mi suegro falleció hace 2 años ya. Y mi suegra se fue al 1 año y medio. Mi suegra fumaba muchísimo, muchísimo. Y ella siempre se sentaba en el comedor entre su casa. Y siempre, ya al final no, porque utilizaba el Viper, pero ella fumó por mucho tiempo. Y siempre se sentaba ahí y fumaba ahí, sentada. Y a raíz del fallecimiento de mi suegra, bueno, pues ha sido difícil para mi marido, porque ya perdió a su papá, ahora perdió a su mamá. Pero un buen día empieza a oler a cigarro en mi casa. En el comedor. Entiéndame que mi casa, no voy a decir que es así como tan chiquita, pero sí es chiquita. No es como que le hago así, estoy en el comedor, le hago así, estoy en la sala, le hago así, estoy en la cocina. No tanto así, pero tantito sí. O sea, no están tan retirados. Pero entiéndeme, es como si tú que estás ahí no huele a cigarro, huele aquí. Sí. O sea, ¿cómo puede oler aquí y ahí no? Claro, y el cigarro más. Ahí, ¿cómo no huele el cigarro? Y aquí sí. Bueno, aquí huele cigarro, que es el equivalente a donde se sentaba mi suegra en su casa. Y huele cañón. O sea, huele como si se fumaran 10 cigarros. Entonces al principio decíamos, es que a lo mejor mi vecino Mau está fumando. ¿Cómo se transmina el olor del Mao acá? Porque yo vivo en unas casas adosadas, estamos pegaditas. Pues no hay manera. O sea, por más explicaciones que le dimos, hasta que un día dije, es mi suegra. Y mi marido, escéptico, dice, claro que no, estás loca. O sea, y huele bien cañón, y huele a cada rato. No crean que un día y luego a los 2 meses. No. O sea, en unas semanas, a veces hasta 3 días a la semana huele. Y yo le pongo el incienso y le pongo para que no huela y huele cañón. Pero un día, estando mi marido solo, mi hijo se fue a Italia a hacer un internship, está a su cuarto solo, y puso estas luces que se conectan al Google Mini, al Google Home. Sí. Estas luces así. Y entonces ya él llegaba antes. Ya sabes, hey Google, encienda las luces. Hey Google, ahora tipo romántico y rojas. Ahora tipo no sé qué y verdes. Y ahora entonces ahora que se fue, se llevó la conexión, por alguna razón necesitaba el cable y se lo llevó, y entonces el Google Mini no está conectado en su cuarto. Y entonces un día me manda la imagen mi marido y me dice, mira lo que está pasando, y se prendieron las luces. No están conectadas. Se enciende nada más con el Google. Si no hay manera de encender. Si no hay Google, no se pueden encender. Pero están conectadas a la electricidad. Sí, pero no al Google. Ok.
y el Google está desconectado, porque Ok. no tiene conexión. Y entonces dijo mi marido, ¿qué está pasando? Pues no lo sé, porque aparte esas luces, antes de que se fuera mi hijo, se llevó el cable, porque dijo, mamá, ya no jalan las luces, se fundieron. Y sí, efectivamente las probamos, pero por alguna razón se quedaron conectadas. Mira, hay un foco que nosotros nunca encendemos, que es el del abanico. Tenemos uno al lado en la recámara, y el del abanico es con chic, chic, ¿va? Y ese nunca lo encendemos, nunca. Se prendió. Y eso no hay manera, o sea. Entonces yo le digo a René, ay, o sea, ya, ¿qué explicación quieres? Ese señor escéptico. Ahí a la mamá le quiere decir algo, hay que poner atención a las señales, que es lo que nos quiere decir. Claro que ya he visto un colibrí que se acerca mucho a nuestra ventana, y está el colibrí, y está. Y le dije, ¿es tu mamá? Esa es la mamá. Sí. Y quiere entrar el colibrí, y está así, se posa frente a él, o sea, para que lo vea, o sea, no es como que ahí está de ladito, no, estoy enfrente de ti para que lo vean. Bueno, Verónica, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues espero que haya sido interesante, a ver si no me juzgan de loca. No Súper creo. interesante. Si al muchas rato gracias. me voy a quedar sin clientes, ay, es que la loca de la licenciada Verónica. Yo pero siempre creo que platico va a con ser al ellos. revés. Yo creo que vas a jalar más clientes, vas a ver. Ay, Dios te oiga, Dios te oiga. Vas a ver que sí. Pero sí, bueno, yo platico mucho con mis clientes de esto, porque soy muy compartida con lo que me pasa, porque Sí. ya saben, no sabes lo que me pasó. Y yo también platico. Ya sabemos cómo somos. Muchas gracias por tu tiempo y por... La neta es que a mí me gustó mucho, muy interesante. Ojalá que tengas oportunidad de regresar y tocamos otros temas que son tema y los desmenuzamos. Sí, esos temas de los dobles adyacentes, eso está bien interesante. Es el tema de árbol, o sea, hay muchas cosas que desconocemos. Hay muchos estudios científicos reales que se han hecho, que manejan mucha evidencia, ¿va? Que podemos trabajar todo diferente, ¿va? Pero bueno, les agradezco mucho. No, muchas gracias a Muchísimas ti. gracias por invitarme. Espero que haya sido una plática sencilla, de gente sencilla del norte, porque así somos nosotros, gente sencilla del norte. No tenemos mucha información. Me gustaría poder justificar mi dicho como buena abogada, pero no tengo acceso a esa información todavía como para justificar mi dicho, pero un día vamos a poder justificar el dicho. Así es. ¿Ah? Verónica, Mi rata ya se muchísimas durmió. gracias por estar aquí con nosotros, haber estado y habernos narrado aparte de tu vida, de lo que viviste y lo que estás viviendo. Te lo agradecemos muchísimo. Hombre, al contrario. Si llegaste hasta aquí en este capítulo, te lo agradecemos mucho. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Si tú tienes una historia o algo que te gustaría compartirnos o narrarla, bienvenido. Te dejamos al final nuestro correo electrónico, también aquí en la descripción te dejamos el correo electrónico para que nos escribas y eres bienvenido. Cuéntanos tu historia. También en la descripción les vamos a dejar la liga porque el esposo de Verónica tiene un podcast de metal. Para todos los que nos están escuchando y les gusta el metal, vean el podcast de... ¿Es podcast? Es un canal de YouTube. Ah, Es Black Metal Muffin. Y Reno y Rube son los protagonistas de este bonito Yo estoy canal. segura que yo creo que ya gente los va a ubicar, ¿no? Sí, ya tenemos muchos seguidores. bueno. Y bueno, pues ahí. Todos los metaleros que están escuchando este podcast, síganlos. En la descripción vamos a dejar la liga para que vean el canal. Pues muchas gracias y buenas noches. Gracias, Vero. Gracias, buenas noches. ¿Te gustaría participar en este podcast? ¿Te gustaría narrar tus experiencias paranormales? Escríbenos. Cruzando el umbral 18@gmail.com Y te contactaremos para que participes con nosotros. Anímate.